tardes, ¿cómo andan? Amigos, en un nuevo vivo, miércoles, 19 horas, creo que en noviembre les vamos a cambiar de horario, ya les vamos a avisar. Vamos a estar junto a mi colega y amiga querida Dai. Y hoy tenemos un invitado especial desde México, Raúl Platas. Ay, que ya lo vamos a conocer, ya te damos entrada, Raúl, danos unos minutitos. Hoy seguramente va a haber público internacional, qué lindo. Voy a bajar un poco la música. Bueno, hola, bienvenidos a todos los que se van sumando. Ya te acepté, amiga, pero todavía no conecta. Ahí está. Pero, Buenas hola. tardes. Pero, ya estamos ahí. Pero, che, Pero, che, ¿qué ¿cómo estamos andamos? pensando? ¿Cómo ¿Cómo andamos? andamos, amiga? ¿Todo lindo? Acá, con unos mates, con muchas ganas de charlar con ustedes. Sí, la verdad que estuve leyendo, hace como un eco cuando hablo. ¿Sí? Sí. Díganos si se escucha bien ahí los que están conectados. Si querés cuando hablo, si querés apagar el mic o no sé si tenés los auriculares, ¿no? O sea, se hacía como un eco. Bueno, hoy tenemos un invitado especial desde México, que en realidad le vamos a decir a él que medio que se presente, porque es algo muy hermoso lo que hace y bastante original. Sabemos que es experto en PNL, que es esto de la programación neurolingüística y el procesamiento no lineal, NLP. Eso, bueno, le vamos a pedir que nos cuente, pero lo loco es que él lo relaciona con las 5 leyes, ¿no? Y esto es algo que venimos charlando en los vivos anteriores, lo de las 5 leyes biológicas que propuso el doctor Hammer, que tiene que ver con lo que nosotras hacemos, que es la biodecodificación. Así que lo vamos a dejar que se presente. Mientras tanto, bueno, no sé si querés contar lo del taller del lunes, que ya vimos la primera parte, este lunes que pasó. Este lunes estuvimos dando un taller precioso del árbol transgeneracional, que ya lo venimos dando varias veces y siempre lo vamos mejorando. Siempre salen cosas nuevas, así que también es fabuloso. Y hermoso, un grupo muy lindo, muy cálido, todos terapeutas trabajan en el acompañamiento, ¿no? Desde lo emocional, lo psicológico, en distintas áreas desde el ámbito profesional, así que la verdad que bueno, un hermoso privilegio trabajar con ellos. Y, y bueno, y ahora continúa el taller el lunes próximo, así que, y en noviembre vamos a seguir con los vivos en conciencia, los días lunes, ¿verdad? Exactamente, los días lunes, así que bueno, ya les vamos a avisar, lo vamos a publicar, así que quédense tranquilos, siempre Sí, quedan grabados los vivos, también los subimos a YouTube, así que los pueden ver en el canal íntegra por Sole Chili. Y buenísimo. en nuestros Instagrams están todos los vivos. Cada vivo lo hacemos desde uno diferente, así que están intercalados, pero los pueden ver todos en nuestros Instagrams. Así que bueno, le ¿Se vamos a dar sigue, el ingreso a se Raúl. sigue ¿O querés empezar? escuchando, se sigue escuchando con eco? No, Ah, no. bueno, Se escucha muy bien, ay, ¿no? Dice Moni. Gracias, Moni. Bueno, buenísimo. bueno, me parecía raro, che. Bueno, Dale, buenísimo, se acomodó todo. se Bueno, dale acomodó. entrada si querés, amiga, Vamos que se a acomodaron los Raúl. planetas. Vamos a darle el ingreso a Raúl. A ver si puede entrar. Ya te estoy aceptando, Raúl. Ahí está. Hola, Oh, hola, hola. muy bienvenido. Hola, hola, bienvenido. ¿Estás tomando mate? Dijeron que, me dijeron que era tarde de mates. Bueno, yo soy Sí. muy obediente. Ay, pero qué maravilla. No me digas que tomás mate. Sí, tomo mate. Aprendí con los uruguayos, me especialicé con los brasileños, lo disfruté enormemente con la bisabuela chilena y ahora soy argentino. Pero qué bien. Bueno, bienvenido entonces a nuestra comunidad. Gracias, gracias. Qué Y hermoso. a ver, voy a arreglar un poco la cámara que creo que Dale. Se ve y se escucha muy bien. ¿Desde qué parte de México nos estás ahora? la, ciu- la Ciudad de México. Ah, bien. La Ciudad de México.
México. Estoy aquí en una colonia que tiene una relación muy especial con Sudamérica. Esta Mm. colonia se llama Unidad Modelo porque originalmente fue diseñada por ingenieros militares para el personal del ejército. Ujú. Pero el gobierno de México, en un momento crítico para, particularmente para Chile y Argentina, la designó como una colonia para recibir a los migrantes, eh, a los refugiados políticos. Entonces, Ujú. aquí en esta colonia, pues, yo crecí en mi infancia rodeado de chilenos y argentinos. Ah, Así que mirá, sí, claro. Ay, y bueno, es muy significativo que desde entonces mi relación con la Argentina ha sido muy especial, porque anhelé por muchísimos años visitar la Argentina, conocerla, y no fue sino hasta el año 2005, por algo que a lo mejor ustedes no saben, pero hubo un Congreso Mundial de Danza. Oh, y ahí tenemos un Hola, amiguito. otro invitado ahí. Hola, qué lindo. Y en ese Congreso Mundial de Danza fui invitado para dar unas pláticas en el Senado de la República Argentina. Y a partir de allí se selló mi vínculo con la Argentina. Qué Así lindo. que, pues, bueno. Bueno, qué linda historia. Bueno, y contanos cómo es que se linkean estas tres patas, por un lado la PNL, por otro lado las 5 leyes, y por otro lado esto del procesamiento no lineal. Contanos primero qué es cada cosa. Bueno, más o menos nosotras en las 5 leyes nos manejamos un poco, somos biodecodificadoras las dos, pero ¿cómo fue que fuiste metiéndote en esta cuestión? ¿Cómo fue que lo fuiste enlazando? Contanos un poco cómo. Bueno, te falta una A ver. pata que es el ballet, Ah, bien. porque todo empezó por el ballet. Eh, Tuve una carrera muy meteórica. Fui el último bailarín mexicano en bailar como solista en el Teatro Bolshoi durante el periodo soviético. Wow. Entonces, y muy joven me convertí en el director artístico de una compañía de ballet profesional más joven de mi país. Y muy pronto empecé a cosechar éxitos internacionales, en invitaciones a festivales, premios, en concursos. Y tenía yo una múltiple responsabilidad en el escenario. Era yo el director, el ballet master, el coreógrafo, el director de escena, el jefe de técnicos, el que ponía el piso. Y esta multiplicidad de tareas, estando en escena, siendo responsable de mi bailarina y ejecutando desafíos técnicos de primer bailarín, ampliaron mucho mi percepción. Entonces, cuando conocí a John Grinder, eh, te asombró de estas capacidades perceptivas que yo tenía. Y ahí se hizo, ahora sí que la primera relación de familia que tiene que ver con estas patas que tú mencionabas. Nos hicimos hermanos y estuve haciendo investigación con el doctor Grinder durante 9 años, y en el año 2004 me asignó mi primer caso y cuyos resultados consigno en Noches Ajenas, mi primer libro, que Ujú. ya va por su segunda edición en México y la tercera edición a nivel internacional. Entonces, en este trabajo tan estrecho con el doctor Grinder, él ya había desarrollado lo que se conoce en el mundo de la programación neurolingüística como el código nuevo, en donde
el doctor Grinder reparó las grietas que tenía la PNL clásica o el NLP, como sería sus siglas en inglés, Ajá. que a veces en el mundo de habla española no le damos importancia al orden de las siglas, pero en inglés tiene un orden lógico. Neuro, la neurona, es el máximo nivel lógico. Todo lo que ocurre a partir de la aplicación de una técnica, una herramienta de programación neurolingüística, ocurre a nivel de las neuronas. Ujú. Luego viene el siguiente nivel lógico, que obviamente lo abarca la actividad neuronal, que es la lingüística. Los filtros lingüísticos nos permiten explicarnos a nosotros mismos lo que está ocurriendo en este momento. Y, y ya posteriormente me di cuenta que en las 5 leyes biológicas descubiertas por el doctor Hammer es justo este momento en el que se disparan de manera especial los programas biológicos, es decir, cuando interpreto lo que me está sucediendo. Ahí está. Y, y, y bueno, este vínculo con las 5 leyes biológicas lo hice después de haber sido entrenado por el doctor Grinder en Focus Procesamiento No Lineal. Y que en el curso de las investigaciones yo empujé los límites de este modelo y entonces el doctor Grinder me dijo, yo no volveré a entrenar a nadie más porque la humanidad no está lista para estas herramientas, para estas técnicas, pero tú has sido capaz de empujar sus límites. Entonces, te entrego las llaves del reino y ahora tú eres responsable del desarrollo y el uso que se haga de la programación neurolingüística, perdón, del procesamiento no lineal. Ahí estaba yo pasmado, sin hacer nada, dejé de tomar futuros amigos para las sesiones de procesamiento no lineal, me quedé como paralizado y me dediqué a bailar. Eh, en una de estas vueltas que dio la vida, regresé a México y regresé a la Ciudad de México, nace mi hijo en la ciudad de Chihuahua, regreso con él a la Ciudad de México y mi esposa y yo empezamos a buscar cómo reactivarnos económicamente después de estos cambios de país y de ciudad a través de atractores fraudulentos que nos dejaron en la calle con lo opuesto. Y, y en este intentar, mi familia extendida, mis primos, empiezan a tratar de ayudarme y eh, eh, 2 años después de estar ya en curso de empezar a salir del atorón, viene mi primo Luis Felipe Espinosa y me dice, necesito que trabajemos juntos para crear una interfaz con la cual se pueda hacer clínica con lo que tú estás haciendo, con lo que tú has desarrollado, sobre el diagnóstico con las 5 leyes biológicas. Le dice, hemos llegado a un límite en donde a veces no podemos hacer nada y que lo mejor que podemos hacer es callar para que la persona no entre en una respuesta biológica fuerte que ponga en peligro su vida. Y empecé a trabajar con él, primero entrenándome en el modelo del doctor Hammer y, y después ya empezando a tejer esta interfaz que nos permitiera. Él, bueno, ahora lo decimos en broma, pero en ese momento se da cuenta que efectivamente con lo que yo hago se puede incluso contradecir lo que el propio doctor Hammer dejó escrito como leyes, y que es interrumpir la respuesta biológica, cambiarla, avasallarla, detenerla, meterla en pausa. Todo esto teóricamente no era posible hacerlo. Y,
Y entonces Luis Felipe me dice, mira, esto es asombroso, pero no se ha investigado y no tenemos los recursos para investigarlo de una manera sólida. Y entonces me propone, ahora sí que, meterme en una prisión de seguridad para que yo no pusiera en peligro a nadie. Y por eso te digo que era un poco en broma, pero un poco en serio. Y me dice, trabaja con los sueños. El doctor Hammer dejó bien claramente escrito que el sueño paradójico o sueño de movimientos oculares rápidos o sueño REM, por sus siglas en inglés, coincide con la epicrisis de los programas biológicos, es decir, la última parte ya de la respuesta biológica cuando prácticamente se ha iniciado ya de una forma paulatina la cicatrización, la vuelta a la normotomía o normalidad. Y entonces le digo, pues muy oportuno, porque yo ya en ese momento llevaba yo 20 años casi investigando sobre el sueño de movimientos oculares rápidos. No por mi profesión, no porque, sino simplemente porque me interesaba y durante toda mi vida me había fascinado el mundo onírico y me había permitido experiencias que hasta hace unos años se llamaban paranormales. Y entonces le digo, no, pues encantado, yo en ese mundo puedo decir que soy experto y ahí sí puedo tejer una interfaz muy interesante. Y entonces la cuarta pata llega cuando yo desde el principio de eh, trabajo sobre la interfaz con Luis Felipe, yo le insistía que el modelo estaba al revés. Le decía, es que tenemos que invertir el modelo, tenemos que voltearlo, tenemos que... Y afortunadamente el doctor Hammer expresó la segunda ley en el plano cartesiano. Y ahí me doy cuenta que efectivamente si yo invertía sobre los dos ejes del plano cartesiano la segunda ley del doctor Hammer, los tiempos lineales se correspondían perfectamente en el horario eh, eh, circadiano y los tiempos no lineales se correspondían perfectamente en la epicrisis de los programas biológicos, tanto en la vigilia como en el sueño. Y, y bueno, allí empecé a generar un montón de conocimiento propio y un montón de diseño de técnicas y empecé a empujar de nuevo los límites del propio procesamiento no lineal. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, aquí vuelve a aparecer la Argentina. Durante el encierro sanitario tan severo que vivieron en Buenos Aires, una compañera de formación de las certificaciones de Luis Felipe Espinosa, bueno, en la actualidad es la voz en lengua española más importante del mundo de las 5 leyes biológicas, y en aquel tiempo estaba él ya formando a grandes médicos de la Argentina y me invitó para que conocieran mi trabajo. Entonces viajo con Luis Felipe a la Argentina y conozco a Andrea Repeto, en ese tiempo una joven doctora que había encontrado en la relación con las 5 leyes biológicas y particularmente con Luis Felipe Espinosa y su esposa Claudia, una luz dentro de su carrera que ella ya estaba en crisis. Y entonces, eh, cuando empieza el encierro sanitario, ella me llama por teléfono y me dice, necesito que me ayudes. Luis Felipe me dijo que te llamara a ti. Y le digo, bueno,
¿Y qué puedo hacer? Porque viajar, yo sí puedo, pero no puedo entrar a la Argentina, están las fronteras cerradas. Le digo, te puedo dar una sesión por internet y podemos probar algunas cosas, pero y me dice, no, 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 no. Dice, yo sé que tú trabajas con niños. Y le digo, no, 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 no. Yo trabajo con los papás de los niños. Y le digo, dime qué es lo que está pasando y veo qué opciones te puedo ayudar a crear. Y me dice, me traje a mi ahijada aquí a la casa porque está con un absceso dental brutal. El dolor no la deja dormir, tiene temperatura, los odontólogos no están atendiendo. Yo Mm, puedo moverme con la licencia médica por la ciudad, pero pues si no hay quien la atienda, y me dice, y no sé qué hacer. Y le dije, újule, pues yo tampoco, pero mira, escribí un cuentito, una metáfora, que pues a un nene le ayudó a superar sus problemas, tanto conductuales como la amenaza de daños neuronales. Le dije, pues léesela y si se queda dormida, termina la lectura en voz alta, hazlo en 3 ocasiones y bueno, pues nos encomendaremos a San Pascualito Bailón o a San Gerd Hammer, porque pues no se me ocurre otra cosa. Entonces Andrea le lee la metáfora en voz alta, la nena se queda dormida y duerme una siesta de más de 4 horas, lo cual ya de inmediato significaba que el dolor había disminuido significativamente. totalmente. Cuando la nena, cuando la nena despierta, había una notable reducción de la inflamación, la fiebre había desaparecido y obviamente el dolor había disminuido muchísimo. Wow. 12 horas después, la condición había remitido por completo y, y en la actualidad la nena conserva su pieza y no se tuvo que hacer ninguna intervención odontológica ni médica más. Entonces, Andrea me vuelve a llamar y, y me dice, me tienes que explicar, porque mi mente de médica, esto no es posible. Incluso el doctor Hammer dejó escrito que no es posible y que no se debe intentar. Y le digo, bueno, pues no te puedo explicar, solamente te puedo decir lo que el doctor Grinder siempre nos dice. La mentira en la que estás viviendo funciona. Sí, sí funciona. Bueno, pues síguelo haciendo. Claro. La mentira en la que estás viviendo no funciona, pues ¿qué esperas para dejar de hacerlo y cambiar por una mentira que sí funciona? Pero mi doctoresa es, y me estuvo, y no, y vamos a hacer un taller y otro taller, y me tienes que explicar, y tienes que, y a fuerza de irme acompañando, a aterrizar esta locura mía, eh, llegamos a un punto en que nuestros universos se tocaron. Yo pude decodificar y recodificar de una manera comprensible para la mente de un médico, de un científico, lo que yo hacía, lo que hace la metáfora para la mente de los demás, y ella pudo empezar a improvisar y a producir resultados eh, eh, más allá de lo que su mente médica, su mente este, consideraba hasta antes de ese trabajo en conjunto. Y ya en la actualidad ella también empujó los límites de este modelo, generó técnicas con un estilo argentino, o mejor dicho, un estilo de Argentina, eh, 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 porque bueno, este, los propios argentinos se han ocupado de hacer la fama mundial
de que las argentinas son las más lindas. Y entonces estas técnicas son las más lindas eh, que, que se han generado en este ámbito del procesamiento no lineal. Bueno, ya me callo, voy a servirme un mate para que ustedes... Mudas, mira, estamos mudas nosotras dos. Sí, Eh, no te quería interrumpir porque es como que se entiende mucho y te dan ganas de saber más todavía. Ah, bueno, Qué linda historia, qué hilo conductor precioso, como una cosa te lleva a la otra y esta pata es vital. Y sobre todo me gusta lo que decís de si una mentira no funciona, búscate una que sí, está bueno. porque es eso, no todo es perfecto para todo el mundo o para todas las situaciones. Entonces hay cosas que te van a funcionar algunas veces y otras veces no. Y es eso, seguir buscando, seguir encontrándose uno en eso que está haciendo, como vos pudiste unir y encontrar una nueva versión de manejar todo esto, me encanta. ¿Y cómo llegaste a estudiar los sueños? ¿Ya era una curiosidad tuya? eh, eh, desde, desde que era yo, pues prácticamente un bebé, ¿no? Mis recuerdos más antiguos se hunden quizá en mi segundo año de vida, quizá un poco antes. Eh, em, Tengo recuerdos en donde yo todavía estoy en mi cuna Wow. y, y, uno de esos recuerdos que tenía yo de esa infancia y que me acompañó hasta pues, prácticamente hasta que conocí al doctor John Grinder, es que me gustaba cuando había una fiesta familiar o íbamos de visita, de vacaciones, a casa de algún familiar en otra ciudad y las noches se prolongaban en una fiesta más allá de la cena o en sobremesas prolongadas, yo buscaba un rinconcito, así como un perrito, como un animalito salvaje, buscaba mi madriguera y me metía yo en ese rinconcito y me gustaba quedarme dormido allí, pero prolongar ese momento entre caer en el sueño profundo y permanecer en la vigilia. Y yo recuerdo el placer enorme de empezar a escuchar los sonidos muy lejanos y las voces como si alguien estuviera manipulando la velocidad de la grabación y se estuvieran alargando las vocales, todo ocurriera a otro tiempo. ¿M? Wow. Y me causaba tanto placer ese momento y que no sé si por la práctica de este vicio que adquirí o, o, o porque ya lo traía yo precisamente y por eso podía yo hacer esto, me convertí en un súper soñador. Y durante muchos años de mi infancia fui sonámbulo, podía yo recordar cosas de mi sueño que después me las encontraba yo en la realidad, ¿no? Por ejemplo, Mm. haber perdido un juguete y haber soñado dónde estaba y entonces a la mañana siguiente ir a buscar ese lugar y encontrarlo en ese lugar. Y ¿Qué, no- qué nos pasa cuando dormimos? ¿Accedemos a otros espacios de la mente? pues es que el sueño de movimientos oculares rápidos es el momento que aprovechan las neuronas para liberar los potenciales de acción que se acumulan por el metabolismo. Y es un momento vital para la vida, para el cerebro en particular y para la vida de la persona en lo general, porque si las neuronas no liberan los potenciales de acción cotidianamente, empiezan a morir. Mm. Entonces el sueño de movimientos oculares rápidos es el momento en que el cerebro se da mantenimiento, libera los potenciales de acción, se activa en su totalidad el cerebro y,
eh, eh, empieza el breve periodo de la noche en donde el procesamiento no lineal alcanza picos poéticos, ¿eh? Cumbres insospechadas, ¿no? En la Concagua y el Plata se quedan pequeños junto a esta actividad neuronal que tenemos. Y el periodo MOR de la noche o REM de la noche más corto dura entre 3 y 30 segundos y es el primero. A los 30 minutos de haber caído en sueño profundo, comienza el primer periodo MOR de la noche. Y en un periodo de 8 horas de sueño normal, continuo, se alcanzan hasta 4 periodos que van proporcionalmente aumentando en duración, hasta el último, que ocurre unos 10 o 15 minutos antes de despertar y que puede alcanzar una duración hasta de 3 minutos. Mm. Algunas personas excepcionalmente pueden llegar hasta 4 minutos de periodo MOR. ¿Por qué es tan limitado el tiempo si es cuando somos más inteligentes que nunca, cuando podemos hacer cosas extraordinarias? Bueno, porque el cuerpo humano no tiene los medios para enfriar el cerebro cuando hay tanta actividad neuronal. Entonces, es necesario interrumpir este periodo. Y el cerebro para ello tiene un equilibrio químico entre el sistema colinérgico, dominado por la acetilcolina, por la colinesterasa, y en el otro extremo, que es el sistema químico que domina la mayor parte del tiempo del día, que es el aminérgico, ¿eh? A veces me dicen, oye, es que tengo insomnio, no puedo conciliar el sueño, estoy mucho rato ahí. Y entonces yo pregunto, ¿acaso consumes en las horas cercanas a la hora de irte a dormir nicotina, cafeína, mateína? Ay, sí, no, pues es que yo fumo mucho, no, pues es que, bueno, la ingesta artificial de aminas reduce la duración de los periodos MOR de la noche y te va reduciendo la cantidad de tiempo necesaria para mantener el equilibrio. Y entonces el cerebro, como una estrategia de supervivencia, nos mantiene despiertos. ¿Cuál es el problema de mantenernos despiertos en vigilia? Bueno, que nuestra vida la domina el tonto, la mente. Y entonces a veces me dicen, oye, cómo, cómo sabes que al estar en vigilia la persona despierta su rendimiento es menor? Bueno, por un lado, porque los neurólogos lo han medido. Cuando una persona hace una tarea cognitivamente dirigida, su cerebro se apaga para lograr las competencias necesarias de ser el tonto del pueblo. Es decir, enfocarse, que el cerebro se apague y permita enfocarme en esta tarea cognitivamente dirigida. Pero al mismo tiempo, si yo, por ejemplo, tomo el estuche de mis audífonos, ¿no? lo, lo sostengo así, yo las invito a que tomen un objeto por allí cerca de ustedes, una virome, eso, y con las yemas de los dedos, apenas rozándolo, lo sostengas allí. Ahora díganme cuántos gramos de presión por centímetro cuadrado están ejerciendo para que el objeto no se caiga. Ni idea. La mente inconsciente sí lo sabe, Claro. hace el cálculo y aplica solo lo necesario.
Claro, la presión necesaria. Yo siempre pienso eso cuando cruzo la calle, cuando voy caminando o cuando voy manejando y paso con el auto. Y digo, ¿cómo la mente sabe calcular? ¿Cómo hace esos cálculos tan rápidamente que uno está seguro que llega a hacer ese movimiento con el impulso necesario, con la velocidad necesaria, ¿no? Esto es lo mismo, ¿no? Exacta, Sería el mismo ejemplo. esa. Y lo increíble del cerebro humano es que lo hacemos permanentemente, ¿no? En el modelo del funcionamiento cerebral tenemos dos extremos. Uno del que ya hablamos bastante, que es el sueño de movimientos oculares rápidos, en donde la totalidad de las neuronas del cerebro se van a encender, exceptuando las neuronas que se ocupan de mantenernos despiertos cuando estamos despiertos. El resto de las neuronas se van a activar durante el periodo MOR. Y en el otro extremo tenemos el procesamiento del momento presente, que Ujú. ocurre principalmente en los núcleos basales, es decir, en el núcleo mismo del cerebro humano, y eh, o- ocupa un 250 milavo de segundo para completar, integrar, comparar, juzgar y decidir si estoy en peligro en este instante. Wow, una velocidad total. Cuando has tenido esta experiencia del déjà vu, el Mm. déjà vu es haber vivido el mismo momento, un solo instante de la vida, pero vivido por dos vías. La vía del instante presente, que es vía eléctrica, y después por la vía electroquímica. Entonces, hay una diferencia de un 250 milavo de segundo entre haberlo vivido la primera vez por la vía eléctrica y un 250 milavo de segundo después se vive una segunda vez el mismo momento, pero ahora por la vía electroquímica. Y ahí ocurre este asombro que está así medio teñido de susto. ¿Por qué está medio teñido de susto el déjà vu? Porque al vivirlo por la vía eléctrica, una de las dos amígdalas cerebrales inicia el disparo de los sistemas de alarma, cuya finalidad para mantenernos vivos es el susto, ¿no? Cuando vamos cruzando la calle, ponías ese ejemplo, ¿no? Vas cruzando la calle e inesperadamente un motociclista da la vuelta a toda velocidad y antes que tomes conciencia de que es un motociclista, de que trae un casco negro, de que trae una chamarra anaranjada, que una campera anaranjada, que trae una moto de 250 centímetros, antes de que tomes conciencia de todo eso, tu fisiología ya te puso en situación de huir del peligro, y si Claro. no puedes huir del peligro, es la misma fisiología que te sirve para enfrentar. Y todo esto lo has practicado desde el vientre materno durante el sueño de movimientos oculares rápidos. Por eso eres tan hábil para calcular, porque lo has hecho cada 250 milavo de segundo desde el día 120 de la gestación. Impresionante. Wow. Tremendos. Es, di- es difícil pasarlo a la mente, tratar de comprenderlo. Es mucha información, pero es Lo bueno interesantísimo. que hace falta, No hace falta. porque lo puedes mostrar muy fácilmente. Vos sabés que me hiciste acordar que hace poco tuve un déjà vu y es como que me re desestabilizó esa sensación, porque digo, me pasaba eso de no entender dónde estoy, o sea, estaba totalmente consciente y de golpe, para esto no entiendo nada, se me fue todo, digo, ¿para dónde estoy? ¿En qué tiempo? Y sabía lo que la otra, estaba con una persona, lo que esa persona me iba a decir antes de que lo diga. Entonces
tardé varios segundos en volver y que todo vuelva a la normalidad. Pero bueno, si nos querés contar un poquito más de qué son los déjà vu, Mira, pero allí sentía en tu, eso, sentía que o lo había soñado o lo había vivido, pero que lo sabía. fíjate, allí en tu experiencia es muy interesante porque se puede ver no solamente la muy breve distancia temporal que hay entre la vía eléctrica y la vía electroquímica, y luego todo lo que tarda el tonto del pueblo en explicarte, en calmarte y no llegar a ninguna conclusión, que mejor dices, ah, fue un déjà vu y te vas a servirte una copa de Malbec a rellenar el mate con hierba fresca, ¿no? Eh, este proceso ocurre así, mira, los componentes azules de la luz viajan a una velocidad aproximada de 300.000 kilómetros por segundo. Chocan con los objetos, una parte se absorbe y otra parte se refleja. La parte que se refleja, igual a la misma velocidad que traían antes de chocar, a los 300.000 kilómetros por segundo aproximadamente, tocan la retina, llegan a la retina. Y este percibir ese fotón con frecuencia de luz azul, que sería alrededor de los 400, 450 nanómetros de frecuencia, va a iniciar un proceso que ocurre por la vía eléctrica. Aquí los mexicanos de la Universidad Nacional Autónoma de México estamos muy orgullosos de que en los años 90 se descubrió en la sinapsis de las neuronas unas estructuras que entran en contacto directo, que se disparan para procesar el momento presente. Entonces, ese haz de información que va a viajar por la vía eléctrica, que ha disparado un fotón de la frecuencia azul del espectro visible de la luz, va a viajar a 5 centros neuronales distintos simultáneamente, en donde se va primero a completar. Bueno, no, dije primero, eso es una tontería porque ocurre simultáneamente. Se completa, es decir, los elementos faltantes, el, el rojo, el amarillo y todos los colores secundarios, no los pone la realidad, los pone el cerebro humano. Entonces, va a completar la información, va a compararla con la experiencia pasada, va a escoger la mejor manera de sobrevivir al momento presente, va a integrar la experiencia, va a decidir si estamos en peligro o no. Ujú. Y todo esto ocurre a la velocidad de la luz por una corriente eléctrica que se transmite por contacto directo, ocurre simultáneamente en un espacio ínfimo. Si consideramos que en la cabeza de un alfiler caben 30.000 neuronas, que en su escala, esta información es como si la enviaran de aquí a Júpiter. Wow. Increíble. Bueno, En vos la sabés que perdón, ujú, terminé la idea, no eh, te quiero y interrumpir. a esta escala, pues es un flashazo. Ajá. Ahora, por una razón que sí se desconoce, verdaderamente se desconoce, una de las amígdalas inicia el disparo de los sistemas de alarma y la otra dice, no, 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 espérate, se parece a una situación de peligro, pero no es. Mm, Y entonces refrena. Y Claro, ahí ese es, ese haz eléctrico se va a convertir en una miriada de impulsos electroquímicos, iones cargados eléctricamente de sodio y de potasio que van a, sí, a
novellones de neuronas produciendo novellones de mensajes entre las neuronas que se van a retroalimentar, ¿no? Entonces tenemos la primera experiencia eléctrica y un 250.000 de segundo después, la experiencia electroquímica. Claro. Y después de tener el primer acceso a la realidad, trato de explicármelo. Ujú. Bueno, vos sabés que un ratito antes de tener ese déjà vu, iba como jugando o observando estas cuestiones de que estaba llegando a un lugar nuevo. Y esto es lo llamativo, cuando llegas a un lugar nuevo, creo que pasa eso, de que empieza a registrar todo el cerebro, de los sonidos, los olores, las texturas, la calle, la vivienda, todo. Toma registro de todo y lo lleva a lo que ya, al registro de lo que ya viviste, los lugares donde pasaste, lo que ocurrió, cómo te sentiste ahí, y empieza a activar, ¿no? Toda esta alarma o esta alerta en el caso de ser necesario, porque podemos estar en el mismo lugar donde ocurrió un hecho que tal vez nos puso en un lugar de peligro. Claro. Entonces, iba observando todo esto, tomando un dato de acá, otro dato de allá, otro dato de allá, y estaba todo bien porque todo me llevaba a recuerdos lindos, pero cuando no te lleva a recuerdos agradables, te lleva a experiencias traumáticas, ahí mismo se puede activar un síntoma, ¿verdad? En el cuerpo. Cuando lo interpretas, sí. Ujú. Cuando por la mente consciente, sí. Eh, Si no, de ahí, ¿no? de ahí, si no pasa por la mente consciente, no. El propio inconsciente reacciona y el inconsciente solo tiene alternativas en este tipo de situaciones. ¿Sobrevives o no sobrevives? Claro. Ajá. La mente consciente, al interpretar, porque, mira, 10 años, por ejemplo, 10 años son 520 semanas. Ujú. Son casi 300 y 3.000 y tantos días, ¿no? Este, ¿Cuántas veces has estado en un peligro mortal en los últimos 10 años? O sea, una, y a lo mejor ni te diste cuenta, Tal cual, sí. ¿no? ¿No? Ustedes todavía menos que nosotros, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el 2017 tuvimos un terremoto, ¿no? Ujú. El terremoto, uy, sí te asustas y haces esto y haces lo otro, pero pues sí, puede ser, ¿no? Que algunas personas estuvieron en un peligro mortal, no todas las que vivieron el terremoto, porque depende de dónde estás, ¿no? Si estás en una zona de la ciudad donde los edificios son muy viejos, muy antiguos, tienen muchos pisos, quedaron dañados por terremotos anteriores, la corrupción ha hecho que bla, bla, bueno, pues sí estuviste en un peligro mortal, pero estás aquí, estás vivo, ya pasaron 10 años o 7 años o los que hayan pasado, ¿no? Y de todos esos 3.000 y tantos días, ¿no? eh, eh, realmente solamente 30, 40 segundos, un minuto de uno de esos días estuviste en un peligro mortal. Claro. Todo es un proceso lingüístico, es una narrativa. Ujú. Entonces, Me gustaría, perdón, sí, sí, termina la idea, perdón. en- en- entonces en realidad no se disparan los programas biológicos hasta que interpretas de una manera equivocada el momento presente. Está bueno eso. ¿Y cómo entonces podemos intervenir en esa parte, ¿no? Cuando uno interpreta de manera intuitiva, ¿se puede intervenir en esa interpretación? ¿Podemos hacer algo para cambiar esa interpretación? ¿O es lo que ya traemos, el bagaje que traemos, lo que hace que lo interpretemos de determinadas maneras? Bueno, no, por supuesto, todo inicio
de un proceso biológico, ¿no? Que el doctor Hammer llamó DHS, ¿no? Significa el uso de los programas biológicos de una manera especial. ¿Qué quiere decir especial? Que el impulso inicial fue muy fuerte, fue un susto. Mm, Un susto va a convertir quizá en miedo, quizá en rabia, quizá en dolor emocional, ¿no? A través de la interpretación que damos de ello. Y es una carretera que se puede circular en cualquier dirección. ujú. ¿Cómo? Ajá. Ahora, los mismos programas biológicos usados de una manera virtuosa son los que nos mantienen vivos durante toda esta vida cultural de 3.150 días cada 10 años. Entonces, en esta vida cultural, eh, eh, mi cerebro va a escoger el mejor recurso disponible para sobrevivir al momento presente en función de mi especie. Esto es algo que tenemos que entender todos los que se dedican a ayudar a otros en términos de la biología. Eh, eh, Porque no es lo mismo que enferme el nene, a que enferme mamá, a que enferme papá, a que enferme el abuelo, a que enferme la abuela, a que enferme el tío sin hijos o la que ya tuvo hijos. Ajá. Ujú. Esta puesta está embebida en una jerarquía biológica, este, no necesariamente el individuo está sin recursos para sobrevivir, está con recursos para sobrevivir, pero no debe hacerlo en función de su especie. Y esto es también cultural. Por eso es que funcionan las constelaciones familiares, el transgeneracional, ¿sí? Porque tienen un hilo conductor que es cultural, Ujú. 1000% cultural, aunque sea una tontera lo que estoy diciendo. Nada puede exceder el 100% de probabilidad. Ah, perfecto. Entiende la idea. Me encanta lo que decís. Yo quiero volver un poquito, ya nos quedan los últimos minutos. Te agradecemos un montón este tiempo que nos estás regalando. Es hermoso escucharte además. Me gustaría volver sobre las metáforas y esto que contaste de este caso del nene. ¿En qué consiste eso? ¿Cómo lo aplicás? ¿Cómo se usa? Bueno, mira, las metáforas eh, nacen de, de, de la necesidad, ¿no? De ayudar a mi hijo a conciliar el sueño. Em, y, y mi hijo nació con altas capacidades, como todos los bebés, ¿no? Y por circunstancias de su vida las preservó. Y una característica de estos cerebros con pocos límites, de estas mentes con pocos límites, es que una hora en que funcionan muy bien es en la noche. ¿Por qué? Yo me pregunté muchas veces por qué. Bueno, porque hay mucho menos interferencia, Claro. están más libres para crear. Ujú. No, pues hay responsabilidades sociales, ¿no? Ir a la escuela, este, satisfacer las necesidades metabólicas en horarios preestablecidos, qué sé yo, toda esta tontera de la cultura y de la vida humana. Entonces, para ayudarlo, pues recurría a los cuentos en la noche, ¿no? Y, y no funcionó. Entonces dije, ya sé, vamos a cambiar de cuentos. Y le empecé a leer El Bosón de Higgs,
y le empecé a leer La caverna de Platón, y le empecé a a leer sobre la historia de los presocráticos, y a leerles sobre la filosofía de Wittgenstein, y uy, peor, que cuando yo ya se había quedado dormido, no, y ya empezaba yo a apagar las luces y me iba a salir calladito, me decía, no te vayas, falta la media hora de preguntas. Ay, No. O sea, ese chico vino a compensar todo lo que vos habías dormido de pequeño, te diste cuenta, ¿no? El yin y el yang. entonces alargar ese de los inicios del sueño. Claro. Y entonces eh, empiezo a inventarle historias en donde el protagonista es alguien que lleva su nombre o alguien que se comporta igual que él, ¿no? Yo dije, voy a aprovechar y le hago metáforas para que se porte bien, para que se duerma temprano. Mm, mm. No, no funcionó, pero hicimos un acuerdo que fue tácito en realidad. Él me dice, no, que ahora mejor pase esto. Y él empezó a tirarme los, Lo- los puntos argumentales para continuar la historia. Ah, Empezamos a construir las historias juntos y luego él empezó a incluir desafíos lingüísticos, palabras inventadas, neologismos, interpretadas literalmente pero escritas en otra lengua, eh, traducciones mal hechas de palabras de otras lenguas o palabras del español expresadas como si fueran de otra lengua, y empezó a meter también desafíos lógicos. Pues me está dictando una complejidad en la metáfora para que surta efecto. Y siguió sin dormirse temprano, pero empezó a dormirse de buen humor y a despertar de buen humor. Y dije, ajá. bueno, para algo sirvió. Y seguimos inventando historias. De repente viene un padre preocupado por ayudar a su hijo y me dice, por favor, trabaja en una sesión con mi hijo. Le dije, no, no trabajo con niños, trabajo con los papás de los niños, porque los niños son un reflejo de la problemática de los padres y de su entorno. Lo único que puedo hacer con los niños es jugar para que tengan más y mejores recursos, pero no puedo trabajar problemas porque no hay problema que trabajar. El problema lo inventamos los adultos. Le dije, lo que yo te recomiendo que hagas es que le hagas metáforas con esta estructura de programación neurolingüística. Un inicio indeterminado en el tiempo, un planteamiento, un desarrollo, un caos, una instrucción poshipnótica, un clímax, un, un, un desenlace y un final feliz. Tiene que ser sí o sí un final feliz. Y me dice, no, no puedo. Escribe una. Y voy a escribir la feliz, alegre y oportuna historia de la hora sin nombre que tan buen resultado nos dio a Gatito y a mí. Y escribo la feliz, alegre y oportuna historia de la hora sin nombre. Y a, eh, a esta primera familia le cambió radicalmente la vida al nene. Lenguaje, por lo tanto, cesó el bullying, enfrentó a su entrenador de fútbol, lo, lo, lo logró que lo dejara entrenar con los porteros, aunque según él no tenía talento ni capacidades, y finalmente le pide al abuelo que lo acompañe porque ha hecho ahorros y se va a comprar sus guantes de portero. Y toda esta la corona el entrenador metiéndolo a a los partidos, porque resulta que el niño desarrolló las capacidades para ser un buen portero, un buen arquero. No sé cómo le dirán en Argentina, el que detiene los goles. Arquero, El arquero, arquero. el Ujú. arquero, llama portero.
Entonces, eh, 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 y luego Andrea Repeto hace estallar las metáforas. Esta familia me pide una segunda metáfora. eh, Luego, otros médicos muy queridos mexicanos, ahora grandes amigos, en ese tiempo eran mis futuros amigos, la doctora Marta Velázquez y el doctor Michel Ruiz, eh, eh, que me buscan por recomendación de Luis Felipe, que tienen un niño con un diagnóstico espantoso que no voy a repetir, ¿no? Y yo les digo, no, ese diagnóstico está equivocado. Léanle la metáfora y que empiece a notar su sueño y empiezo a trabajar con ellos. Y para ellos escribí El ave que no sabía volar. Entonces, para Francisco y Octavio Chávez escribí La feliz, alegre y oportuna historia de Laura sin nombre, después El viajero encontrado, y después para Marta Michel y Santi, su hijo, escribí El ave que no sabía volar. Y luego finalmente mi hermanito de Costa Rica, Guatemala, Estados Unidos, porque han dado por todos lados, y trayendo a su dulce hija de nombre Mía, de aquí para allá, escribí La dulce, La dulce dulce de aquí para allá. Y ya en el libro que recientemente y que quedó atrapado en la aduana de Ezeiza en Buenos Aires, publiqué también la historia de cómo y cómo, y también la historia de A, E, E, E y O. Y ya ahorita estoy escribiendo el segundo volumen, continuando la historia de A, y O. Y nació como una metanovela, pero cuando la editorial empezó a maquetar el libro, me dijo faltan páginas. Y entonces tomé el primer capítulo, el último capítulo de la novela, los junté y publiqué esta metáfora de la historia de E. Y, y bueno, están publicadas, pero ahora sí que no se han podido difundir porque ocurrió este accidente aduanal y ahí sigue, ¿no? Bueno, Escúchame, Raúl, pero nos tenés que enseñar a escribir, entonces. Además de escucharte y leer, desarrollar la escritura, ¿cómo le llamarías este tipo de escritura? pues metaescritura, no sé. Ah, ujú. Sí, mira, he dado varios talleres. Actualmente estoy dando uno junto con Andrea Repeto. Ahora estamos asociados. Por lo pronto estamos trabajando bajo la página web y el título de andrearepeto.com. Este, y allí sacamos periódicamente la información sobre los talleres. Eh, Estuve durante agosto y parte de agosto y parte de septiembre en Mendoza y en Rosario, porque también estoy trabajando para el posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario, en el posgrado de bioemoción, Mm. y di unas sesiones presenciales también. Pero bueno, lo que está abierto a todo el público, pues es el trabajo con Andrea. Y dimos 2 ocasiones el taller de metáforas. Ah, Actualmente estoy solo con ella, pero en sesiones cortas, breves. Ya pasaron 2 sesiones que están grabadas, igual pueden inscribirse y ver las 2 primeras sesiones grabadas. Y el próximo martes por la tarde, noche de Argentina, por la tarde de México, tendremos la tercera sesión de este taller. Em, y bueno, excelente. ¿Por dónde te puede lo, seguir la gente? ¿Hay una página, me decías? sí, ¿Nos decías?
A ver. Uy, no, es que aquí no puedo verlo, porque si lo veo, me voy a tener que salir de la sesión. Pero bueno, arroba platas-raúl, que es mi Instagram, Claro. ahí me Sí, pueden escribir perfecto. y ahí voy a poner la dirección correcta de la web de la doctora Repeto, que es lo que estamos difundiendo actualmente en Que te busquen ahí, que investiguen un poco más, que te sigan escuchando y que se animen a meterse en este mundo de las metáforas, que prueben, ¿no? Probamos y vemos qué pasa. Claro. Eh, Me Bueno, parece re importante desarrollar el proceso creativo. Creo que ahí está la base de todo, de nuestra esencia, de recordar quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y es verdad, a mí me pasa mucho de que a la madrugada es donde tengo mayor creatividad muchas veces. Y es esto, de que los estímulos, se reducen prácticamente todos los estímulos del Claro, afuera. el ruido. claro. Entonces, el ruido que nos distrae. No, y ¿sabes qué es Así lo más que, de aprender a escribir metáforas? Es que ya mm, sabes, porque claro, para poder actuar en la realidad, ¿no? Para poderle hacerle así clic al celular, eh, eh, tienes que crear un modelo de la realidad. Mm, 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 Interpretar ese modelo, estás creando una metáfora. claro, está buenísimo. Entonces, ¿Vos crees que venimos con un bagaje de palabras o crees que eso se puede ampliar? Porque viste que hay algunas personas que sostienen que venimos con una determinada cantidad de palabras o de dichos o de mira, frases. ahí nos escribieron la dirección correcta, Andrea-repeto con doble t.com. Ah, buenísimo, No, no, mira, venimos con capacidades inimaginables y los límites nos vuelven seres limitados. Esta idea de que mm, venimos con, no, sí, venimos con cuatro, conectores genéticos, ¿no? Y con una espiral de genes. Pero estos genes mm, de por sí son ya una cuenta inimaginable para la mayor parte de la humanidad que odia las matemáticas y la aritmética. Ya, ya aún con esa cuenta ya es muy grande. Además, requieren de disparadores para expresarse. Entonces, sí, efectivamente, Wittgenstein tenía razón en su sentencia 5.6.1 cuando dice en el Tractatus Logico-Philosophicus, los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. claro. Sí, es cierto, pero, ¿no? Por mi experiencia en la investigación, en el procesamiento no lineal, tus canales perceptuales, que son el visual, el auditivo y el kinestésico, se reorganizan cuando hablas una lengua aprendida. Cuando hablas una lengua analítica, se reorganiza de una forma específica y según qué lengua analítica, por ejemplo, las lenguas romances, si hablas en español, tienes una tendencia a cierto canal perceptual y si hablas en francés, como lengua aprendida, tienes otro canal perceptual como tendencia general. Y lo puedes ver en la cultura, ¿no? Por ejemplo, los franceses cuidan mucho su imagen, Ujú, la combinación, el peinado. En totalmente. lo general, es una cultura visual. Ujú, Eh, totalmente. a- a- cuando, cuando hablas una lengua aglutinante, sintética, como el alemán, lo que cambia es tu posición perceptual. La- Siempre está disociado de la realidad, siempre es el observador de la realidad, a causa de la lengua materna que tiene. Qué interesante. Si tu lengua materna es el inglés, siempre vas a estar en la primera posición perceptual.
Y lo puedes observar cuando te relacionas con turistas yanquis o ingleses, ¿no? Siempre es yo, yo, Sí. yo, yo. Esa posición perceptual. Ujú, Y si tienes, por ejemplo, como lengua materna el español de la variante mexicana, siempre vas a estar en segunda posición perceptual. Siempre vas a estar preocupado por el otro, por darle el paso, porque esté cómodo, porque mi casa es su casa. Son popular, los mexicanos estamos siempre en segunda posición perceptual. ujú. Ahora, Bueno, los argentinos también somos bastante, no sé, de agasajar, de servir, de estar atento al otro y sobre todo muy como toquetones. Necesitamos el contacto. son, además de estar en la segunda posición perceptual, están predominantemente kinestésicos, Ujú. ¿no? Sí. Y esto sí puede venir de la biología, claro, por supuesto que puede venir de la biología, pero no son limitantes, son recursos para la supervivencia. Y este reencuadre tanto de las leyes biológicas como de las apropiaciones culturales de la realidad son recursos para vivir cada vez mejor, más feliz, alegre y oportunamente, como la hora sin nota. Qué lindo. Bueno, qué placer. Ay, me quedaría 3 horas charlando con vos. ¿Qué 3? 10 horas me quedaría. Y no, ya Sos un estamos. poema andante, o sea, vas tirando poesía cada vez que abrís la boca, me encanta. Gracias. La verdad que sí, es un placer enorme escucharte. Sí, muy lindo. Muchas gracias. Se me arman un montón de preguntas, claro, porque a medida que vas hablando vas como abriendo cosas y la verdad que son temas Sí, súper interesantes. Así que bueno, vamos yo a... anoté un montón de preguntas de todo lo que fuiste diciendo, así que vamos a tener que repetir, Raúl, en algún momento. Mucho gusto, muchísimo gusto. Eh, 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 Antes de que termine el año, porque ya estamos en octubre. Oh, Dios. Sí, terrible. Pero si Hermoso. el tiempo no existe, Afortunadamente en el procesamiento no lineal desaparece, así que nos vemos en sueños. En el mundo onírico podemos hacer esta reunión de 3 segundos que duren 3 años. Raúl, te hago la última pregunta. Bueno, después hay otra pregunta que es con la que cerramos, pero se me vino ahora esto hace poco estudié un poquito, me empecé a meter con el tema del doble cuántico. ¿Cómo lo relacionás con esto de los sueños? O sea, uno puede de alguna manera ponerse algún objetivo antes de irse a dormir y poder lograrlo en ese otro espacio de los sueños. Mira, eh, eh, hay, hay una gran tendencia a hacerlo y a desarrollar técnicas para lograr intervenir de manera consciente en el sueño. ¿Ah? Pero, ¿qué es lo que sucede? Yo, en mi humilde opinión, que es lo peor que tengo, porque es exclusivamente mía, se forma con mis representaciones y con mi experiencia en este maravilloso mundo, es la peor tontería que puedes hacer. Es como ustedes acaban de tener elecciones y todo el mundo fue a votar y sin importar por quién voten, siempre va a quedar electo el tonto del pueblo. Bueno, llevar esa triste realidad al mundo onírico, perdón, pero pienso que es una reverenda estupidez. Mejor Puede decir que irle no al nos de alguna manera. inter, a mejor sea posible, ¿no? Aléjame de este mundo aburrido y anodino que es esto que llamamos realidad y permíteme volar, permíteme correr los más grandes desafíos, ¿no? Y por favor, permite que yo pueda traer una ínfima parte de ese maravilloso mundo onírico para tratar de ayudar a ser más llevadero este,
mundo político, económico y cultural de esta triste especie que cree que es el centro de la creación. Sí, no, a eso me refería. Bueno, un poco cuando esto que habla el doble cuántico dice eso, ¿no? Como entregar digamos, soltar el ego y entregarse al sueño La de un modo, claro, experiencia. experiencia del alma, digamos, o del espíritu, de poder ser, hacer y ser lo que quiera hacer, y que, bueno, de alguna manera pedir eso, que nos traiga eh, alguna respuesta o que nos traiga luz sobre algún proceso, ¿no? O las mejores decisiones. Eh, Sí, El, el doble cuántico es un metamodelo que explica a través de la geometría, ¿no?, al ser humano como generador de modelos. Ujú, Y en el siguiente nivel lógico está el procesamiento no lineal. ¿Por qué está en el siguiente nivel lógico el procesamiento no lineal? Porque en el procesamiento no lineal no hay un doble cuántico. La mente es una continuidad infinita y autocontenida, de ujú. tal suerte que nunca sabremos si hay algo allá afuera o no hay nada, y todo está aquí adentro, en mi mente. Y a eso tenemos que sumar la pregunta de Gregory Bateson, que me voy a permitir parafrasear. ¿A dónde acaba mi mente? Aquí en los confines de mi cráneo, acá donde alcanzo a tocar, más allá donde alcanzo a escuchar, y aquí el parafraseo, muchísimo más allá, cuando en una noche estrellada salgo y le permito una estrella probablemente ya extinta que ha viajado miles de millones de kilómetros para encontrar su última morada en mi mirada. Alucinante, ¿Mm? alucinante. qué hermoso, Y eso qué hermoso. decir eternos, ¿no? Como, bueno, eso, parte de la creación. Esto que de alguna manera todos vamos haciendo, ¿no? Eso. Bueno, Raúl, ahora sí te vamos a hacer la última pregunta. No sé, amiga, Sí. si querías preguntarle. No, quería decir que me gusta todo esto porque creo que invita a soltar el control que queremos tener las 24 horas del día y el miedo que nos da dormirnos, porque es ahí cuando lo perdemos. Y hasta que llegamos a ese punto de querer que alguien venga en ese estadio y nos acompañe y nos solucione lo que no podemos solucionar durante la vigilia. Así que es como queremos controlarlo todo. Es soltar Ya eso, ¿no? También un poco. mencionas ese miedo, quiero compartirles con ustedes una participante de los talleres de un amigo mío que estudió conmigo y que les ofrece las metáforas a sus estudiantes antes de empezar su taller, y recibió la retroalimentación de una de las participantes del taller, en donde le dice justamente que empezó a leer la metáfora y que al principio la asustó, y luego dice, en realidad, voy a ser sincera, sentí mucho miedo, pero hice la Mm. tarea, leí 3 veces la metáfora. Dice, y les quiero agradecer porque después de 33 años me di cuenta que pude escuchar con mi oído izquierdo la voz de Raúl narrando la historia. Recuperé la audición después de 33 años de haberla perdido. Wow. Entonces, Qué hay que ser hermoso. valiente, Increíble. hay que enfrentar, hay que tomar eso que llaman el peligro, hay que tomarlo como un desafío. Ujú. ¿Cómo sobrevivir Sí, totalmente. a este desafío? ¿No? Y generar Hermoso. el conocimiento. Ahora sí, tu última pregunta, Ahora porque sí que tenemos tiempo, fuiste muy amable con nosotras. Bueno, queremos siempre, hacemos esta pregunta y a ver qué nos decís. ¿Qué es para vos vivir en conciencia? híjole, primero tenemos que definir conciencia ¿Mm? y me va a tener que perdonar, pero el mejor lugar es
fue y será para vivir uno mismo. Ahora, la mejor manera de vivir en uno mismo es en total, absoluta y completamente consciente, Ujú, entendiendo por el inconsciente toda esa actividad neuronal que está fuera del alcance de la mente consciente. Ahora, yo sé que tendría que haber empezado por preguntarte de qué quieres decir por conciencia, porque creo que se parece tu definición de conciencia muchísimo a lo que acabo de describir. ujú. Y ahí ves que tenemos limitantes lingüísticas, Ujú. pero aún a pesar de ellas podemos ampliar nuestra percepción y reconocer que el lugar de vivir es en uno mismo, porque existe la posibilidad de que la única mente sea la tuya y no la Está buenísimo. Ay, no sé, me encanta. Es muy divertido. Bueno, Raúl, ha sido realmente para mí sorpresivo, sorprendente, nada, la verdad que no conocía todo esto, me pareció muy revelador, muy hermoso, así que te agradezco muchísimo tu predisposición, tu buena energía, tus ganas, tu tiempo, ha sido un placer, gracias. No, muchas gracias a ustedes y bueno, ahí espero la fecha para contestar todas las Bueno, preguntas que creo ¿cómo no? Gracias. Gracias por revolvernos tanto el cerebro que en hay esta charla. Total. mucho gusto. Se me hizo una sopa de letras, se me hizo. Creo que no quedó la misma persona que empezó. Bueno, muchas gracias y besos para toda la Argentina A y todo México. esperemos. Bueno, y avisaros cuando vengas a Argentina, así te vamos a ver. Sí, no, Ojalá que no, no, seguro el año que entra estoy de nuevo por allá. Cometieron el error de abrirme las fronteras de nuevo. Después ahora sí nos escapan de mi participación entre ustedes. bueno, ojalá que pronto puedas venir y así te conocemos personalmente. Adiós. Bueno, un gusto. Bueno, chin chin de mate. Chau, chau. Chin, chin. Salud. Chau, chau. Chau. Bueno, qué hermoso, amiga. Bueno, Recalculando, yo estoy así, recalculando. sí, 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 quedamos flipando con Raúl. Bueno, Raúl, cuando quieras podés salir, si querés, si no, quedate, nosotras seguimos. Estoy tratando, pero no sé, es la primera vez que La crucecita de arriba, y salís. no Te podés quedar. Ah, divirtiendo bueno, tanto. Adiós. Bueno, qué belleza, ¿eh? bueno, ponelo de administrador, amiga. Ahí me estabas preguntando. Listo, genial, Ponelo. genial, genial. Este, bueno, ¿qué te pareció que no lo conocías a Raúl? Yo lo conocía muy poquito igual. No, no, me pareció espectacular, se me abrieron un montón de dudas, preguntas, pero la verdad que era para Sí. hacer un vivo de 3 horas, no sé, ¿No te da esa sensación de no sé nada? absolutamente. Solo, solo sé que no sé nada. No sé que no sé nada, bueno, está bueno, Y si todo lo que creo que sé no es, ahí va. no, es genial. Lo lindo es que me encanta cuando se nos plantean estas situaciones donde uno queda regulando, porque se abren como nuevos espacios para repensar, para investigar. Nosotras que somos tan Sí. curiosas y nos gusta leer y nos gusta investigar, es una invitación a eso, me parece espectacular. Me quedé re picada con lo de las metáforas. Ahora me dan ganas de encontrar alguna. ¿Viste? Sí, 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 sí. Yo leí algunas, pero bueno, hay que tener constancia de mantener una misma metáfora, ya sea leyéndola o escuchándola algunos días, Ajá.
Bueno, la próxima le preguntamos bien cómo es el método que recomienda, si hay distintas recetas para cada caso. Ahí por ahí escuché que aunque no le estés prestando totalmente atención, que si te dormís, Funciona igual. que si está en otra habitación, funciona igual. Así que la verdad que, bueno, muy interesante. Hay que ver, probar y comprobar. Los Bueno, invito a todos a buscar las metáforas, creo que en YouTube hay alguna, de Raúl Platas con Andrea Repeto, y ponerlo a prueba y después nos dejan los comentarios a ver qué cambió en sus vidas. espectacular. Bueno, amiga, gracias por este vivo precioso. Gracias a todos, Gracias. un montón de gente que fue entrando y saliendo, entrando y saliendo. Gracias a todos, la verdad Sí, que es hermoso que nos acompañen. Nos pueden dejar sus preguntas, esto va a quedar grabado, así sí. que verse, nos Bueno, pueden- decían que la están usando las metáforas y que han hecho hermosos cambios en su sí, vida, así que sí, muy linda la gente también de Raúl que nos sí, acompañó había- y que estaría bueno que nos dejen en los comentarios su testimonio, ¿no? totalmente, sí, había un montón de gente que comentaba eso, buenísimo. Sí. Bueno, amiga, beso grande. Beso, beso. Bueno, gente, creo que todavía hay tiempo si se quieren sumar al taller de árbol, porque quedó grabado el que hicimos este lunes y pueden participar de manera virtual en la segunda parte de este taller, del taller 1, porque hay taller 2 también, que si están en Buenos Aires, viven en Capital o alrededores, pueden acercarse, que vamos a hacer de manera virtual, presencial, perdón, lo vamos a hacer de manera presencial porque es hermoso vivenciarlo de esa manera en un grupo muy cuidado, respetado, contenido, contenido. Así que hermoso, vivenciar el árbol. Ha sido un taller precioso. Bueno, repetimos, este taller que estamos dando ahora es el taller 1 de árbol, que lo partimos en 2 lunes. El lunes este que pasó dimos la primera parte que quedó grabada, así que la pueden recorrer grabada. Y el lunes que viene, que es el 30, damos la segunda parte que la pueden hacer de manera virtual, en vivo, con nosotras vía Zoom. Así que cualquier cosa nos pueden escribir. Y en noviembre, fines de noviembre, vamos a estar dando el taller 2 de árbol, así que también se pueden anotar, aunque no hayan hecho el 1, también lo pueden hacer porque está bueno igual. Así que bueno, Sí. nos escriben y nosotras les contamos todo. Ya, Bueno, beso, besos amiga, gracias. hasta el próximo vivo. Chau.